Célula. Nosotros somos células. Nuestra piel, órganos y músculos están formados de estas. En la década de 1830 se extendió la importancia de las células, pero no fue hasta 1839 que el zoólogo alemán Theodor Schwann propuso la teoría celular que dice: todos los organismos están compuestos por una o más células, y la célula es la unidad estructural de la vida. En la imagen podemos ver una célula procariota y eucariota, en donde algunas de las principales diferencias son: en la célula eucariota contiene núcleo, mide más de 10 micrómetros, posee organelos, tiene un citoesqueleto. Las hay unicelulares y pluricelulares. Pertenecen a los reinos protista, fungi, plantae y animalia, y las hay de reproducción sexual y asexual. Organización celular. El núcleo de las células eucariotas posee una gran información genética. Como podemos ver, el citoplasma está lleno de una gran diversidad de estructuras, en donde podemos resaltar a las mitocondrias, que es en donde se forma la energía química para las actividades celulares. El retículo endoplasmático, que es en donde se fabrican muchas de las proteínas y lípidos de una célula. El aparato de Golgi, en donde los materiales se clasifican, se modifican y se transportan a destinos celulares específicos. Las células eucariotas también contienen numerosas estructuras que no poseen una membrana circundante, como los túbulos y filamentos del citoesqueleto, que participan en la contractilidad, el movimiento y el soporte celular. Los ribosomas, que son partículas no membranosas en donde se fabrican las proteínas de la célula. Diferenciación celular. Es el proceso por el cual una célula cambia su estructura de manera que pueda realizar una función específica. Membrana plasmática. Los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, fosfolípidos y colesterol. Las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Las principales funciones de la membrana son las siguientes. 1. Compartimentación. La membrana encierra el contenido completo de la célula. Esto permite que las actividades especializadas continúen sin interferencia externa y una regulación independiente de las actividades celulares. 2. Plataforma para actividades bioquímicas. Las interacciones dependen de colisiones aleatorias, por lo que los componentes que están incrustados en una membrana ya no flotan libremente y se pueden ordenar para una interacción efectiva. 3. Barrera permeable selectiva. Las membranas evitan el intercambio irrestricto de moléculas de un lado a otro. Proporcionan los medios de comunicación entre los compartimentos que separan. 4. Transporte de solutos. Las membranas contienen la maquinaria para transportar físicamente sustancias de un lado a otro. Esto permite que una célula acumule sustancias como azúcares y aminoácidos necesarios para alimentar su metabolismo y construir macromoléculas. Transporta iones específicos, estableciendo así gradientes iónicos a través de la misma. Respuestas a estímulos externos, que se le conoce como transducción de señales, ya que poseen receptores ligandos o responden a otro tipo de estímulos como la luz o la tensión mecánica. 6. Interacción intercelular. Esto permite a las células reconocerse y señalizarse entre sí, adherirse cuando sea apropiado e intercambiar material e información. Las proteínas dentro de la membrana plasmática facilitan la interacción entre los materiales extracelulares y el citoesqueleto intracelular. Y 7. Transformación de energía. Las membranas están involucradas para que por medio de procesos puedan convertir un tipo de energía en otro diferente. El transporte de sustancias a través de la membrana plasmática es vital para la vida de una célula. Ciertas sustancias deben ingresar en la célula para mantener las reacciones metabólicas.
Otras sustancias que se producen dentro de la célula para su exportación o como productos de desecho del metabolismo celular deben transportarse fuera de ella. En general, las sustancias atraviesan las membranas celulares gracias al desarrollo de procesos que pueden clasificarse como procesos activos o pasivos, según requieran energía celular. Empezaremos viendo qué es difusión simple. Es el proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa lipídica sin la ayuda de proteínas transportadoras de membrana. Las moléculas hidrófobas no polares atraviesan la bicapa lipídica a través de este proceso. A modo de ejemplo de estas moléculas se pueden mencionar los gases de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, los ácidos grasos, los esteroides y las vitaminas liposolubles, como en este caso son la A, la D, la E y la K. Las moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica también difunden a través de la bicapa lipídica por difusión simple. Este proceso es importante para el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del organismo, y entre la sangre y el aire que se encuentra dentro de los pulmones durante la respiración. Los solutos demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple pueden cruzar la membrana plasmática mediante un proceso pasivo denominado difusión facilitada. Durante este proceso, una proteína integral de la membrana ayuda a una sustancia específica a cruzar la membrana. Dicha proteína puede ser un canal o un transportador. Al igual que la difusión simple, en la difusión facilitada, las moléculas fluyen desde un sitio de concentración alta hacia otro de concentración baja, y es sin gasto de energía por parte de la proteína de transporte. Difusión facilitada mediada por canales. Un soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica gracias a la existencia de un canal de membrana. La mayor parte de los canales de membrana son canales iónicos, esto es, proteínas integrales transmembrana que permiten el pasaje de iones inorgánicos pequeños, demasiado hidrófilos, para poder atravesar el interior no polar de la bicapa lipídica. Los canales iónicos más numerosos son selectivos para el potasio o para el cloro, y hay menor cantidad de canales para el sodio o para el calcio. Se considera que un canal tiene compuerta cuando una parte de la proteína del canal actúa como tapón o puerta y cambia su conformación para que el canal esté abierto o cerrado. Cuando las compuertas de un canal están abiertas, los iones difunden hacia el interior o el exterior de las células a favor de su gradiente electroquímico. Difusión facilitada mediada por transportadores. El soluto se une a un transportador específico ubicado a un lado de la membrana y luego es liberado al otro lado de la membrana una vez que el transportador experimentó cambios morfológicos. El número de transportadores disponibles en la membrana plasmática establece un límite superior, denominado el transporte máximo. Cuando todos los transportadores están ocupados, se alcanza el transporte máximo y se afirma que el proceso de difusión facilitada presenta saturación. Las sustancias que atraviesan la membrana plasmática por difusión facilitada mediada por un transportador son la glucosa, fructosa, galactosa y algunas vitaminas. En el caso de la glucosa, esta se une con un tipo específico de proteína transportadora denominada transportador de glucosa o GLUT. Cuando el transportador experimenta un cambio en su conformación, la glucosa atraviesa la membrana y el transportador libera la glucosa hacia uno de los lados de la membrana. Algunos solutos polares o con carga eléctrica que deben ingresar o salir de las células del organismo no pueden cruzar la membrana plasmática a través de los mecanismos de transporte pasivo, ya que necesitan moverse contra su gradiente de concentración. Estos solutos podrían ser capaces de cruzar la membrana mediante un proceso llamado transporte activo, que se considera un proceso activo porque se requiere de energía para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana. Para desplazar un soluto en contra de un gradiente de concentración, es necesario que tipos especiales de proteínas transportadoras sean capaces de aprovechar alguna fuente de energía para promover el proceso. Muchas de estas proteínas se denominan bombas, las cuales emplean la energía creada por la hidrólisis del ATP, por lo que se denominan ATPasas. Este proceso también se caracteriza por tener un transporte máximo y experimentar saturación. Entre los solutos que atraviesan la membrana plasmática por transporte activo se pueden mencionar varios iones, como sodio, potasio, hidrógenos, calcio y cloro, algunos aminoácidos y monosacáridos.
Existen dos fuentes de energía celular que se pueden utilizar como combustible para el transporte activo. La número uno, en el transporte activo primario, la energía se obtiene por hidrólisis del ATP. Y la número dos, la energía almacenada en gradientes de concentración iónicos, es la fuente de energía en los procesos de transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía que deriva de la hidrólisis del ATP modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite bombear una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Por esa razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario a menudo suelen denominarse bombas. Las sustancias químicas que detienen la producción de ATP, por ejemplo, el veneno cianuro, son letales, ya que suprimen el transporte activo en todas las células del organismo. El mecanismo más importante de transporte activo primario es el que permite la salida de iones sodio de las células y el ingreso de iones potasio. Como transporta iones específicos, ese transportador se denomina bomba sodio-potasio. Ya que una parte de la bomba actúa como ATPasa, es decir, una enzima que hidroliza el ATP, recibe también el nombre de sodio-potasio ATPasa. En el transporte activo secundario, la energía acumulada en los gradientes de concentración del sodio o el hidrógeno se utiliza para transportar otras sustancias a través de la membrana, en contra de su gradiente de concentración. Como el gradiente de sodio o de hidrógeno se establece sobre todo por el desarrollo del transporte activo primario, el transporte activo secundario utiliza en forma indirecta la energía obtenida de la hidrólisis del ATP. Por ejemplo, para los transportadores, el favorable gradiente electroquímico entrante de sodio, que se crea por un transportador activo primario, es lo que impulsa el transporte activo secundario de otro soluto. Durante el transporte activo secundario, una proteína transportadora se une en forma simultánea al sodio y a otra sustancia para luego sufrir un cambio morfológico que determina que ambas sustancias atraviesen la membrana al mismo tiempo. Si estos transportadores movilizan dos sustancias en la misma dirección, se denominan cotransportadores o simportadores, que sim significa mismo, mientras que los contratransportadores o antiportadores mueven dos sustancias a través de la membrana pero en direcciones opuestas. Anti significa contra. La membrana plasmática contiene varios contratransportadores y cotransportadores que obtienen energía del gradiente de sodio. Por ejemplo, la concentración de iones calcio es baja en citosol porque los contratransportadores de sodio-calcio expulsan los iones calcio. De manera similar, los contratransportadores de sodio-hidrógeno contribuyen a la regulación del pH citosólico a través de la eliminación del exceso de hidrógeno. En cambio, la glucosa y los aminoácidos de la dieta son absorbidos por las células que tapizan el intestino delgado a través de cotransportadores de sodio-glucosa y de sodio-aminoácidos respectivamente. Transporte en vesículas, endocitosis y exocitosis. Una vesícula es un saco esférico pequeño. Numerosas sustancias se transportan en vesículas de una estructura a otra dentro de las células. Las vesículas también ingresan materiales desde el líquido extracelular o los liberan a ese medio. Durante la endocitosis, endodentro, las sustancias ingresan a la célula en una vesícula que se forma a partir de la membrana plasmática. Durante la exocitosis, exo igual afuera, las sustancias salen de la célula tras la fusión de la membrana plasmática con vesículas formadas dentro de la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren energía provista por el ATP. De esta forma, el transporte en vesículas es un proceso activo. A continuación, se describirán tres tipos de endocitosis. La primera mediada por receptores, después fagocitosis y al último pinocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un tipo de endocitosis muy selectivo, por medio del cual las células captan un ligando específico. Los ligandos son moléculas que se unen a receptores específicos. La vesícula se forma una vez que la proteína receptora presente en la membrana plasmática reconoce y se une a una partícula específica del líquido extracelular. Por ejemplo, las células captan las lipoproteínas de baja densidad, la transferrina, algunas vitaminas, anticuerpos y ciertas hormonas por medio de la endocitosis mediada por receptores. Este tipo de endocitosis se produce de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo con las lipoproteínas. Lo primero es la unión. La partícula de LDL que contiene colesterol se une a un receptor específico en la membrana plasmática para formar un complejo receptor LDL.
En estos sitios, una proteína denominada clatrina se adhiere al lado citoplasmático de la membrana. Después, muchas moléculas de clatrina se reúnen y forman una estructura que envuelve los complejos receptor LDL y promueve la invaginación de la membrana. Número 2. Formación de la vesícula. Los bordes invaginados de la membrana alrededor de las fositas cubiertas por clatrina se fusionan y un pequeño fragmento se desprende de la membrana. Número 3. Pérdida de la cubierta. Casi de inmediato, tras su formación, la vesícula pierde su cubierta de clatrina y se convierte en una vesícula sin cubierta. Las moléculas de clatrina pueden retornar a la superficie interna de la membrana plasmática o bien contribuir a la formación de cubiertas de otras vesículas en el interior de la célula. Número 4. Fusión con el endosoma. La vesícula sin cubierta se fusiona con rapidez con una vesícula denominada endosoma. Dentro del endosoma, las partículas de LDL se separan de sus receptores. Número 5. Reciclado de los receptores hacia la membrana plasmática. Regresan los receptores a la membrana plasmática. Número 6. Degradación en los lisosomas. Otras vesículas de transporte que contienen las partículas de LDL se desprenden del endosoma y se fusionan con rapidez con un lisosoma. Los lisosomas contienen muchas enzimas digestivas, algunas de las cuales hidrolizan las moléculas proteicas y lipídicas grandes de las partículas de LDL y las transforman en aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Luego, estas moléculas más pequeñas abandonan el lisosoma. La célula utiliza el colesterol para reconstruir sus membranas y para la síntesis de esteroides, como los estrógenos. Los ácidos grasos y los aminoácidos pueden utilizarse para la producción de ATP o para sintetizar otras moléculas requeridas para la célula. La fagocitosis, fago igual a comer, es una forma de endocitosis en la cual la célula rodea partículas sólidas grandes, por ejemplo, células muertas, bacterias enteras o virus. Solo algunas células del organismo, denominadas fagocitos, tienen la capacidad de llevar a cabo la fagocitosis. Hay dos tipos básicos de fagocitos, los macrófagos y los neutrófilos. La fagocitosis comienza cuando la partícula se une a un receptor de membrana plasmática del fagocito y promueve la extensión de sus pseudópodos. Pseudo es igual a falso y podo igual a pie, que son proyecciones de su membrana plasmática y su citoplasma. Los pseudópodos rodean a la molécula que está fuera de la célula y las membranas se fusionan para formar una vesícula denominada fagosoma, que ingresa en el citoplasma. Los fagosomas se fusionan con uno o más lisosomas y las enzimas lisosómicas degradan el material ingerido. En la mayoría de los casos, todo el material no digerido permanece en forma indefinida en una vesícula denominada cuerpo residual. Luego, los cuerpos residuales se secretan fuera de la célula por exocitosis o permanecen almacenados dentro de ella como gránulos de lipofucsina. La mayoría de las células lleva a cabo una forma de endocitosis denominada pinocitosis, pino igual a beber, en la cual la célula incorpora diminutas gotitas de líquido extracelular. En este proceso no participan proteínas receptoras, todos los solutos disueltos en el líquido extracelular son incorporados por la célula. Durante la pinocitosis, la membrana plasmática se invagina y forma una vesícula que contiene una gota de líquido extracelular. La vesícula se desprende de la membrana plasmática e ingresa al citosol. Dentro de la célula, la vesícula se fusiona con un lisosoma, donde las enzimas degradan a los solutos. Las moléculas más pequeñas resultantes, como aminoácidos y ácidos grasos, abandonan el lisosoma y se utilizan en algún otro sitio de la célula. La pinocitosis se produce en la mayoría de las células, en especial en las células absortivas del intestino y los riñones. La exocitosis libera material fuera de la célula. Todas las células realizan exocitosis, pero este proceso es importante, sobre todo en dos tipos celulares. 1. Las células secretoras que liberan enzimas digestivas, hormonas, moco u otras secreciones. Y 2. Las células nerviosas que liberan sustancias denominadas neurotransmisores. En algunos casos, los desechos también se eliminan por exocitosis. Durante este proceso se forman vesículas rodeadas por membrana, denominadas vesículas secretoras, dentro de la célula, que luego se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido hacia el líquido extracelular. Los segmentos de la membrana plasmática que se pierden durante la endocitosis se recuperan o se reciclan durante la exocitosis. El equilibrio entre la endocitosis y la exocitosis mantiene la superficie de la membrana plasmática relativamente constante.
Bueno, ahora yo les voy a hablar del potencial de acción. El potencial de acción consiste en una rápida despolarización de la membrana alcanzando valores positivos y dando lugar a un cambio de polaridad a través de la membrana. Esto dura alrededor de 1 a 2 milisegundos y tiene diversas características, como lo son que es originada por estímulos despolarizantes, que las despolarizaciones han de alcanzar un nivel crítico umbral o de potencia umbral para desencadenarlo, que responden a la ley del todo o nada. Esto significa que si no se alcanza el umbral de respuesta no se genera, y si se llega al umbral se produce el potencial de acción completo. Su propagación o transmisión se produce sin decremento, la señal no experimenta ninguna disminución en su amplitud, y después de que una neurona genera un potencial de acción, existe un periodo de tiempo durante el cual no se puede generar otro potencial de acción. A esto se le conoce como periodo refractario. Aunque es característico de cada célula excitable y su morfología es muy variable, el potencial de acción se divide en varias fases dependiendo de su valor de voltaje. Tenemos la fase de despolarización lenta hasta el umbral, la despolarización rápida de pico o potencial de inversión, repolarización rápida, repolarización lenta y la fase de hiperpolarización o postpotencial. Bueno, ahora les hablaré de las fases iónicas del potencial de acción. Durante el estado de reposo, los canales pasivos son los únicos a través de los cuales se establece un flujo iónico responsable del potencial de membrana en reposo. Para el desarrollo de un potencial de acción se requiere la existencia de canales dependientes de voltaje, que se abren o cierren en respuesta a la despolarización de la membrana. Cuando ésta alcanza el umbral, se produce la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje, a través de los cuales entra el sodio al interior de la neurona y disminuye la diferencia de cargas eléctricas entre el exterior y el interior neuronal. La membrana se despolariza y se produce un potencial de acción que tiende a aproximarse al potencial de equilibrio para el sodio. Durante esta fase despolarizante se produce un mecanismo de retroalimentación positivo, conocido como ciclo de Hodgkin, en el que la despolarización de la membrana aumenta la entrada del sodio por incremento en la apertura de los canales dependientes de voltaje. A mayor entrada de sodio, mayor despolarización y mayor permeabilidad para el sodio. Este hecho es el responsable de la rapidísima despolarización característica del potencial de acción. Este fenómeno es de retroalimentación positiva. El potencial de acción dura aproximadamente de 1 a 2 milisegundos, como ya se los había comentado, pues los canales de sodio se cierran rápidamente y entran en un estado de cerrado inactivable. En esta fase se produce también la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, que aumentan la permeabilidad de la membrana al potasio y permiten su salida al exterior. La combinación de estos dos hechos, el cierre de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio, son responsables de la repolarización de la membrana. La permanencia de algunos canales de potasio abiertos es la base iónica que permite la explicación de la fase de hiperpolarización. El número de iones que atraviesa la membrana durante un potencial de acción es aproximadamente de 1 por cada 100.000 iones existentes, tanto de sodio como de potasio. Los gradientes de concentración se restablecen por la acción continua de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Después de que una neurona genere un potencial de acción, se requiere un periodo de tiempo conocido y, como ya les he comentado, el periodo refractario, para que los canales de sodio dependientes de voltaje recobren su configuración original y puedan responder a una nueva despolarización. Se pueden distinguir dos fases: el periodo refractario absoluto, que coincide con el desarrollo del potencial de acción, en el que la membrana no responde a ninguna estimulación por muy fuerte que sea esta, y el periodo refractario relativo, que puede durar de 10 o 15 milisegundos y durante el cual se puede generar potenciales de acción, pero para lograrlo se han de aplicar estímulos muy intensos o supraumbrales. Bueno, ahora les hablaré de los organelos celulares. Los organelos celulares son estructuras que se encuentran suspendidas en el citoplasma con funciones especializadas. Estos pueden dividirse en dos, en organelos membranosos y no membranosos.
En los organelos membranosos podemos encontrar al retículo endoplásmico rugoso, al retículo endoplásmico liso, al aparato de Golgi, a los lisosomas, a los peroxisomas, al núcleo y a los endosomas. Y en los organelos no membranosos podemos encontrar al citoesqueleto y al centrosoma. Organelos de la célula. Tenemos principalmente al citoplasma. Este va a abarcar todos los componentes de la célula que se encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo. Estos componentes va a ser el citosol y los organelos. El citosol va a ser la porción líquida del citoplasma, que está hecha principalmente de agua, solutos disueltos y partículas en suspensión. La función del citoplasma es mantener la forma, la organización y el movimiento general de los contenidos celulares. Núcleo. El núcleo contiene la información génica de toda la célula. Es como un centro de control. Contiene el 95% de ADN, el cual se halla estrechamente comprimido por proteínas cargadas positivamente, llamadas histonas, y enrolladas en una masa densa llamada cromatina. La estructura del núcleo consiste en una envoltura nuclear, que es una membrana con dos capas que se unen en los poros nucleares, recubiertos por proteínas, así como también vamos a tener el nucleolo y los cromosomas. En la envoltura nuclear vamos a tener lo que es el nucleoplasma, que va a contener fibras de cromatina. Durante las fases mitóticas del ciclo celular, estas se van a condensar para formar cromosomas que se distribuirán en células hijas. Dentro del núcleo, cada cromosoma, que es una molécula única de ADN asociada con varias proteínas, contiene miles de unidades hereditarias denominadas genes, que controlan casi todos los aspectos relacionados con la estructura y función de la célula. Los poros nucleares van a controlar el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. El nucleolo va a ser el sitio principal de la síntesis de ARN y el sitio de ensamblado de los ribosomas a partir de subunidades. Los cromosomas individuales ocupan territorios cromosómicos separados, donde los que presentan alta densidad suelen situarse cerca del centro del núcleo, y los genes escasos suelen tener ubicaciones más periféricas. Se piensa que la matriz nuclear, o sea el núcleo esqueleto, sirve como andamiaje o anclaje dentro del cual se organizan los lazos de la cromatina. Existen numerosos sitios funcionales dispersos entre los territorios cromosómicos y a su alrededor. Se incluyen los nucleolos y las manchas y cuerpos de Cajal. Retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es un sistema de túbulos, vesículas y grandes sacos planos membranosos que van a estar interconectados. Este se viene extendiendo desde la membrana externa del núcleo. Van a existir dos tipos de retículo endoplásmico, el rugoso y el liso. El retículo endoplásmico rugoso se denomina así por los numerosos ribosomas que van a estar en su superficie plasmática. Procesa varias clases de proteínas, proteínas de membrana y proteínas hidrosolubles retenidas dentro del retículo endoplásmico. Van a ser transportadas a otros organelos o secretadas fuera de la célula. Saber también que el retículo endoplásmico va a tener unas láminas continuas de membranas de retículo endoplásmico. Estas van a estar plegadas y van a estar repetidamente entrecerradas, y ese espacio interno que va a quedar se va a llamar la luz del retículo endoplásmico. Este compartimiento se denomina espacio de las cisternas y está separado por completo del citoplasma por la membrana del retículo endoplásmico. Ahora les voy a hablar acerca de los ribosomas. Los ribosomas son los sitios donde se sintetizan las proteínas. Estos van a contener el ARN ribosomal y más de 50 proteínas. Su estructura está a base de dos subunidades, la subunidad mayor y una menor, que van a estar separados por el nucleolo. La subunidad mayor va a ser un poco más grande que la subunidad menor. Una vez que estas están sintetizadas, la subunidad mayor y la menor van a abandonar el núcleo por separado y en el citoplasma se van a unir. Algunos ribosomas están adheridos a la superficie externa de la membrana nuclear y al retículo endoplásmico. Estos van a sintetizar las proteínas destinadas a organelos específicos, los que se insertan en la membrana plasmática o salen de la célula.
Existen ribosomas libres que estos van a sintetizar proteínas que van a ser utilizadas en el citosol. También se encuentran dentro de las mitocondrias donde sintetizan proteínas mitocondriales. Ahora les voy a hablar sobre el aparato de Golgi, que es otro organelo. Su función va a ser el empaquetamiento y distribución de los productos celulares. Un ejemplo vamos a tener las glucoproteínas. Estos productos celulares se van a ir hacia los compartimientos internos y externos de la célula. Van a tener dos caras, que va a ser la cara de la formación cis o en la cara de maduración trans. En la cara de maduración de entrada, cis va a captar las proteínas provenientes del retículo endoplásmico rugoso. Y en la cara de salida, trans, va a producir otras modificaciones en las moléculas y luego las va a clasificar y las va a envolver para su transporte. En la cisterna medial se van a formar glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Mitocondrias. Las mitocondrias se dice que son las centrales de energías de la célula. Es el sitio donde va a tener lugar la respiración celular aeróbica, que va a producir la mayor parte del ATP celular que le va a servir a la célula para que realice sus funciones. Se dice que las mitocondrias son reguladoras de la apoptosis. En la generación de energía por medio de las mitocondrias se captura la energía de los enlaces químicos de las moléculas que vienen proveniente de los alimentos que consumimos nosotros y se utiliza para impulsar la síntesis dependiente del oxígeno del trifosfato de adenosina, que es el ATP. La mitocondria está rodeada por dos membranas, va a tener una externa y una interna. En ambas membranas va a crear dos compartimientos por separado, el espacio intermembrana y la matriz. En el espacio intermembrana va a contener numerosas enzimas que van a participar en el metabolismo de los nucleótidos, y en la matriz está formado por una concentración elevada de enzimas, iones y moléculas orgánicas pequeñas. Vamos a tener también vesículas especializadas, como son los lisosomas, peroxisomas y proteosomas. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de soporte formada por fibras, filamentos y proteínas. El citoplasma de las células eucariontes va a estar formada por el citoesqueleto. Su función es que va a ser soporte estructural para la membrana plasmática y también para los organelos celulares. Va a controlar cambios dinámicos de la forma, polaridad y movimiento celular. También va a ser soporte de estructuras celulares móviles como los cilios y gobierna la posición y movimiento de vesículas y organelos. Su estructura va a estar compuesto por tres estructuras filamentosas que son microtúbulos, filamentos de actina, filamentos intermedios. Estos van a formar una red interactiva y dinámica y este tipo de construcción va a permitir un montaje y un desmontaje rápido que va a depender de la regulación celular compleja. Aquí tenemos el filamento intermedio, el microtúbulo y el microfilamento. Bueno, en esta imagen podemos ver tres tipos de células, una célula epitelial, una célula en división y una célula nerviosa. Vamos a tener que el citoesqueleto va a tener distintas funciones en cada una de estas células. Por ejemplo, en la célula epitelial va a dar estructura y soporte y transporte intracelular. En una célula nerviosa va a dar estructura y soporte, también contractilidad y motilidad, y transporte intracelular. Los microtúbulos van a ser tubos largos, huecos y no ramificados que van a estar formados por una proteína que se llama tubulina. Los filamentos de actina son estructuras sólidas, delgadas y organizadas que van a estar en una red ramificada, y los filamentos intermedios son fibras resistentes que son similares a cuerdas que van a estar compuestas por una variedad de proteínas.
En este esquema podemos ver pues los distintos componentes del citoesqueleto en una célula eucarionte, donde los microfilamentos, que son de actina, son polímeros de actina, son flexibles y tienen un diámetro de 7 nanómetros que se van a localizar principalmente en la parte cortical de la célula. Los filamentos intermedios que están aquí tienen un diámetro de 11 nanómetros y van a estar formados por diversas proteínas fibrilares que se ensamblan formando tetrámeros y también forman filamentos flexibles y resistentes. Por último tenemos a los microtúbulos, que son cilíndricos huecos formados por dímeros alfa-tubulina y beta-tubulina, que tienen un diámetro de 22 a 25 nanómetros y son más rígidos que los otros dos componentes. Bueno, dentro de las propiedades de los microtúbulos vamos a tener que sus dimensiones pues es de 25 nanómetros, su distribución va a estar en todas las células eucariontes. Su función principal es soporte, transporte intracelular y organización celular. Su distribución subcelular es el citoplasma. Los filamentos de actina miden 8 nanómetros, van a estar en las células eucariontes. Su principal función es motilidad, contractilidad y transporte intracelular y se van a encontrar principalmente en el citoplasma. Y los filamentos intermedios miden entre 10 a 12 nanómetros, su distribución es en animales y sus funciones principales son soporte estructural, resistencia mecánica y se encuentran en el citoplasma y en el núcleo. Los microtúbulos son estructuras tubulares huecas que se van a estar ensamblando a partir de la proteína tubulina, como ya lo mencioné. Van a estar presentes en el citoesqueleto, uso mitótico y centriolos. Van a dar soporte a la célula y también movimiento de materiales entre la célula y las terminales de una neurona. La pared de un microtúbulo va a estar formado por proteínas globulares que van a estar en filas longitudinales que se llaman protofilamentos, que estos protofilamentos van a estar alineados en paralelo al eje de largo del túbulo. Cada protofilamento se va a ensamblar a partir de bloques de construcción de dímeros que van a tener dos subunidades, una alfa-tubulina y otra beta-tubulina. La beta-tubulina va a estar en un extremo y la alfa-tubulina en el otro extremo. Los filamentos intermedios se van a extender en una malla en forma de anillo alrededor del núcleo hasta los puntos de inserción en la membrana plasmática. Estos van a constar de un dominio con forma de varilla flanqueado por dominios globulares de cabeza y cola. Los polipéptidos de estos filamentos intermedios se van a estar ensamblando en dímeros, tetrámeros y estructuras de orden superior que van a estar implicados en un mantenimiento de la forma celular. Estos filamentos intermedios van a conectar los microtúbulos y microfilamentos entre sí con el núcleo y con la membrana plasmática. Gracias a esta conexión se va a formar una arquitectura celular funcional que va a producir un equilibrio continuo de fuerzas opuestas entre todos los elementos del citoesqueleto. Aquí tenemos a los filamentos intermedios. Por último, los microfilamentos van a estar formados por polímeros de actina globular, actina G. La forma filamentosa o polimérica, que sería actina F, existe como una bobina de dos polímeros de actina con un extremo positivo y otro negativo. Esta polimerización se va a llevar a cabo por una hidrólisis del ATP y va a ser más rápida en el extremo positivo. Los filamentos individuales se van a entrecruzar para formar haces de diferentes tamaños y sus principales funciones de los microfilamentos es que participan en las corrientes citoplasmáticas, movimiento de ameboide y contracción muscular.